Muchas personas me han estado preguntando, Lowen, necesitamos que nos des las mejores formaciones para cara a cara, para competir y para ataque enfrentado. En este video nosotros vamos a intentar aclarar todas esas pequeñas dudas y también orientarlos de una manera efectiva. Queridos amigos y suscriptores de YouTube, Tito Lowen, una vez más para todos ustedes, gente. Bueno, estamos aquí en un nuevo video y muchas personas me han estado comentando, por favor, haz un video de las mejores formaciones, las que nos pueden funcionar en ataque enfrentado o en cara versus cara. Pero como siempre, lo invito de verdad a que dé like y se suscriba y que me deje en los comentarios cualquier duda que usted tenga. Nosotros vamos a responderla. Nos tomamos el tiempo de ir una por una dando la respuesta y intentando ayudar a todas las personas. Pero bueno, muchachos, vamos directamente a lo que va a ser ataque enfrentado y 1 versus 1, ¿ok? Pero vamos a lo que es ataque enfrentado, ¿vale? Ataque enfrentado es un juego muy interesante que sí o sí tú tienes que ser muy efectivo a la hora de definir, ¿vale? Tienes que tener jugadores muy aptos y que la verdad sean muy trascendentales en ataque, ¿vale? Sobre todo en ataque. Mis recomendaciones para ataque enfrentado: tener formaciones totalmente ofensivas y, por ejemplo, la 4-3-3 ofensiva me parece una muy buena variante. Tienes que también tener un muy buen GRL y una muy buena química. La química se consigue subiendo el nivel, cumpliendo las misiones diarias, jugando los juegos de habilidad, valga la redundancia, etcétera, etcétera. Es muy importante, aparte de que te van a dar muy buenas recompensas, estar en una liga, pertenecer a una liga a la que sea competitiva, para que tú vayas mejorando poco a poco tu equipo. Entonces, para ataque enfrentado, sí o sí, tener muy buenos jugadores con muy buen pierna mala, ¿sí? Pierna mala quiere decir que nosotros podamos patear con la pierna izquierda, en el caso de Ronaldinho, que es derecho, y que tengan de una u otra manera muchos rasgos determinantes, ¿ok? Rasgos determinantes, buenas filigranas por si tenemos que hacer un que otro regate. Eso es muy necesario. Por la parte de las skills, también mejorar, ¿no? Obviamente con esta mejora de las skills, pues de una u otra manera, como podemos ver aquí, el bonus que nos da a nosotros es muy alto. Está en su posición el jugador. Lo podemos ver ahí en la formación, ¿no? Dice LF más 11, ¿ok? Entonces, es importante eso. ¿Qué otro tipo de formaciones podemos recomendarle nosotros? Bueno, todas las que sean ofensivas son muy buenas. 4-3-3 ofensiva, según los extremos. Pero hay una formación que se lleva, en mi opinión, el top de los top, que es la formación 4-2-4. Esta formación, sin ninguna duda, usted debe de tenerla para ataque enfrentado. Vamos a tener una superioridad numérica a la hora de atacar y no nos olvidemos que en ataque enfrentado empezamos ya casi desde la frontal, si lo venimos a decir así, ¿no? Entonces, en mi opinión, esta formación es muy, muy importante y que tengamos jugadores, como les he dicho, muy determinantes. En el caso de Messi, ya sea Cristiano, jugadores, por ejemplo, como Eusebio, jugadores como Mbappé, jugadores que sean muy buenos a la hora de definir y que tengan esos rasgos que los hagan determinantes en el mano a mano o en el regate, en el 1 versus 1, ya que es lo más importante que nosotros le podemos llegar a recomendar en ataque enfrentado. Como usted puede ver, nosotros aquí tenemos varias formaciones predeterminadas. Eso también usted lo necesita para no estar cambiando una formación y liársela toda completa, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo considero que usted debe de tener en cuenta sí o sí en ataque enfrentado. Esas son las dos formaciones. Para mí, la 4-2-4, que me parece importantísima. La 4-3-3 ofensiva, me parece sin ninguna duda una muy, muy, muy buena. Y bueno, ya vendríamos a mirar otro tipo de formaciones, ya que todas las otras formaciones son con esquemas más retrasados y no nos interesa en ataque enfrentado tener esquemas retrasados, sino tenerlos más adelantados. Por eso es importante que tengamos jugadores muy determinantes. Otra formación que es interesante sería la 4-2-2 y nosotros estamos buscando tener dos mediocampistas un poco más ofensivos, más adelantados
y que con ellos podamos aprovechar bastante, sí, bastante la skill, sí, la mejora de skill. Digamos, nosotros no tenemos extremos porque no jugamos con extremos, pero tenemos delanteros, ¿ok? Entonces tenemos dos delanteros, dos creadores que vendrían a estar mucho más adelantados y esto nos serviría bastante porque también tendríamos volantes y esos volantes pueden cumplir una función muy buena defensivamente. Eso es muy importante por la parte de ataque enfrentado. Por la parte de uno contra uno o cara a cara, el famoso cara a cara, pues muchachos, todos tenemos que tener muchas alternativas. ¿A qué me refiero con esto? Todos sabemos de que influye bastante los jugadores, influye bastante el tema de conexión, la configuración de controles, de qué manera juegas tú, en qué momentos juegas tú. Yo voy a dar algunos consejos o algunos tips que considero que son importantes para el uno contra uno o el cara a cara. Primero que todo, bueno, está claro que tenemos que tener una buena conexión, un buen dispositivo, cerrar las aplicaciones que estén en segunda, por ejemplo, el Facebook, el Instagram, que el WhatsApp con la novia, lo que sea, en su móvil, por favor, cierre todo y concéntrese en jugar. Eso es muy importante. Lo primero. Lo segundo, tener muy buenos controles, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Y vamos a cambiarlo a español, ¿no? Vamos a cambiarlo a español porque sé que usted me dirá, bueno, no, esto en alemán no lo entiendo y ya está. Vamos a cambiarlo a español y les voy a mostrar yo las preferencias que tengo en controles. Yo lo tengo todo desactivado. Todo desactivado. ¿Por qué? Porque lo de solo con gestos y los botones para tirar y pasar están activados no me parece buena configuración. Los jugadores siguen regateando de forma automática. En muchas ocasiones se autoseleccionan o los jugadores mandan el pase a donde quieren. Y yo prefiero mil veces equivocarme yo y no que se equivoque la máquina por mí. Entonces, no me gusta. El joystick virtual flotante está fijo en un lugar. Muchas personas les gusta estar moviendo el dedo y eso sirve mucho para regatear. Eso sirve bastante para ataque enfrentado. A mí, en mi opinión, no me gusta, ¿vale? Porque en muchas ocasiones falla el joystick. Normalmente, cuando está estático, falla también. Entonces, imagínese usted que cuando usted hunda, no funcione tampoco y no se mueva. Pero en mi opinión es muy bueno para ataque enfrentado. En cara a cara muchas personas lo utilizan porque pueden regatear y moverse mucho más fácilmente. Pero esto es de gustos, ¿vale? Y por otro lugar, chicos, lo demás lo tengo todo igual, ¿vale? O sea, todo igual como cualquiera de ustedes. Lo único que cambia es la dirección para practicar no solamente flotando hacia una parte, sino hacia la otra. Entonces, esto sería lo otro que yo le puedo llegar a recomendar. Jugar en una hora en donde usted entienda, según su región, que no hay mucha cantidad de personas. ¿Por qué? Porque vas a encontrar jugadores que no van a tener muy buena conexión y que en el partido va a estar muy complicado el poder jugar, ¿no? Disfrutar de una buena jugabilidad, un buen gameplay, ¿sí? Entonces eso yo lo considero que es muy importante, o sea, jugar, no sé, ya sea 11 de la noche, 12 de la noche, depende del día también, ¿no? Y no estar jugando a las 8 de la noche, 6 de la tarde, que vas a encontrar millones de personas y esas millones de personas, pues, te las vas a encontrar muchísimo más fácil y que aparte de eso te la van a poder liar muchísimo más fácil. Entonces, eso es una de las cosas que yo considero que es muy importante. Vamos por la parte del equipo, ¿no? Del equipo. ¿Qué utilizamos nosotros? ¿Qué formaciones nosotros le recomendamos en cara versus cara? Como ustedes pueden ver, yo en cara versus cara utilizo la 4-2-3-1. Me parece la formación más equilibrada, entendiendo de que nosotros podemos sacar mucho a los jugadores. Normalmente los jugadores tienen, muchachos, de por sí subir. Ellos suben. Si nos vamos a ver aquí, nivel de trabajo medio en ataque, alto en defensa, pues el jugador aún así todo sube. Pero jugadores como Ballack siempre se mantienen, ¿vale? El posicionamiento del señor Ballack es un posicionamiento muy alto, entonces él no va a tender tanto a subir. Y hay otros jugadores que, por más de que tú los pongas defensivamente, van a subir. Entonces, ¿a qué me refiero con esto, chicos? Que tenemos que buscar un esquema de juego totalmente equilibrado y que entendamos que los otros jugadores sea difícil entrar ya sea por bandas o por el medio. Y que normalmente si les bloquea las bandas con dos mediocampistas por derecha y por izquierda, pues va a ser un poco más complicado hacerlo. Obviamente esto es muy relativo porque todos jugamos de una manera diferente. Entonces, mi recomendación, formaciones por ejemplo con la 4-2-3-1, la 4-5-1, que es una formación muy importante, muy interesante. La 4-2-2 me parece una formación muy buena.
la 4-2-3-1 estrecha, que es con los dos MCOs, o sea, ya estás creando, generando. La 4-3-1-2 me parece muy equilibrada. Formaciones que bloquean como siempre las bandas. Normalmente a nosotros los equipos top o competitivos nos van a atacar por bandas, jugadores por bandas muy rápidos, y en el 1 versus 1 siempre van a terminar ganando. Entonces, para nosotros evitar eso, necesitamos un jugador por el mediocampista izquierdo y un jugador mediocampista que puedan presionar en zona. ¿A qué me refiero? Si viene por la banda, digamos por la banda izquierda donde está Joao Cancelo, pues vamos a bajar con Ronaldinho a presionar. Mientras tanto, el otro jugador está presionando en zona. Aparte de eso, tenemos un jugador que va a intentar cubrir este posible pase que es el de la frontal. Entonces, estamos triangulando, ¿no? Marcando con 3 jugadores al mismo tiempo por la banda. Es por donde más se sufre en FIFA Mobile. Por otro lugar, pues hay personas que quizás van más por dentro, que tienen 2 jugadores referentes, ¿no? Un delantero referencia y el otro delantero que se mueve más. La posible variante podría ser Lewandowski, Eusebio. Y bueno, ya está jugando con 2 mediocampistas defensivos que te van a quitar el balón muy rápido. Pero esto, como les digo, chicos, es dependiendo de cómo ustedes jueguen y cómo usted quiera implementarlo en su equipo, ¿no? También hay jugadores competitivos que juegan con 3 centrales. A mí me parece una locura, pero juegan y ganan. ¿Por qué? Pues porque tienen demasiados jugadores ofensivos. Esto es como en todo. Si tú tienes mucho adelante que puede ser determinante, pues a las 2 o 3 que tú tengas, un gol. ¿Entienden lo que les quiero decir? Y bueno, hay personas que quizás no pueden jugar con esta formación porque fallan o no son muy efectivos al 100% o no tienen los jugadores top y de una u otra manera les cuesta. Entonces, a eso me refiero, chicos. Como siempre, es importante los jugadores, es importante tener jugadores que mínimo tengan 4 de pierna mala y 5 o 4 de filigranas para que podamos hacer la mayor cantidad de filigranas posibles en momentos determinantes. Lo he explicado en muchos otros videos y espero de que usted también compre las filigranas. No tenga un equipo top si no tiene filigranas. Son importantes las filigranas, gente. Sí o sí son importantes las filigranas y la cantidad de jugadores que pueden hacer esas filigranas. Entonces, busquemos este tipo de cosas que la verdad a mí me han ayudado un montón a top, ¿sí? A intentar rankear. Sé que mucho influye el equipo, pero pues también cositas buenas se hacen, ¿no? Porque te encuentras también otros equipos muy top y es como un mano a mano, ¿no? Mano a mano, quién gana o quién es más efectivo. Entonces, eso por esa parte, por la parte de los mediocampistas. Otra cosa que me gusta decir un montón es, busquen mediocampistas que también tengan esto que les estoy diciendo. No solamente los delanteros ni los extremos, sino los mediocampistas. Mínimo 4 de pierna mala y 4 de filigranas. Para cuando te estén presionando, tú puedas con la pierna izquierda dar un buen pase, ¿sí? O también, chicos, es decir, posicionar bien a los jugadores. Si Ballack es derecho, posicionémoslo a Ballack hacia su pie bueno. Y lo mismo, no sé, Gullit o estos jugadores, porque son ausentes. Hay jugadores como Kanté, que son 3 de pierna mala y muchas personas lo ponen, ¿sí?, a pierna contraria, ¿no? Esto puede influir bastante en cómo tú vas a dar el pase y cómo te interceptan rápidamente. De verdad que espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, no olvide suscribirse, darle like y dejarme en los comentarios qué opina usted de estas formaciones, si le gustan, no le gustan. No siendo más, nos vemos en el próximo video.